Vamos a realizar ahora nuestro diagrama de momentos. Para realizar nuestro diagrama de momentos y por cuestiones aplicativas dentro del marco de la ingeniería, vamos a voltear nuestro diagrama, es decir que ahora el positivo va a ir abajo y el negativo va a ir arriba. Además de esto, es importante tener en cuenta las distancias que existen en las áreas de nuestro diagrama de cortante. Esto debido a que recordemos que la integral del cortante es igual al momento. Entonces, para hacer nuestro diagrama de momentos, nosotros nos vamos a apoyar en nuestro diagrama de cortante. ¿Cómo? Pues simplemente vamos a realizar la integral de esta función. Es decir, vamos a calcular estas áreas que tenemos acá. Como podemos observar aquí en el punto 0, tendríamos una línea recta. Es decir, que ahí no existe área. Como no existe área, entonces no va a existir esta integral. Quiere decir que el momento es 0. Vamos a arrancar en este punto. También lo podríamos ver acá en nuestra viga. No existe ningún momento puntual aplicado en este apoyo. Por tal motivo, el momento tiene que comenzar ahí. Vamos entonces a calcular esta primera área. Para calcular esta primera área, pues basta con saber cuál es la altura y la base de nuestro triángulo. La altura de nuestro triángulo la tenemos acá, porque es el cortante con el que inició nuestra viga, es decir, la reacción A de Y. Sin embargo, no disponemos de cuánto es el valor que tiene la base de nuestro triángulo. Por tal motivo, vamos a hacer una semejanza de triángulos para poder conocerla. Para nuestra semejanza de triángulos, entonces vamos a utilizar lo siguiente. Un triángulo pequeño que tiene una altura de 133.75 y una base X, que es la que nosotros queremos conocer. Y este triángulo está dentro de un triángulo más grande que tiene una distancia total que va a ser la distancia de aquí hasta aquí, es decir, la distancia que existe entre los apoyos, 8 metros. Y la altura de este triángulo de base 8, por semejanza de triángulos, tiene que ser la suma entre la magnitud de estos dos valores, es decir, la suma entre 186.25 y 133.75. Como nos podemos dar cuenta, el valor negativo del 186 no lo tenemos en cuenta. Esto nos da como resultado 320. Y con este valor es que realizamos nuestra semejanza de triángulos. Entonces tendríamos que X es a 133.75 como 8 es a 320. Y despejamos el valor de X obteniendo que esta distancia de aquí a acá es de 3.375 metros. Y colocamos el valor de esa distancia acá. Una vez calculada la base de nuestro triángulo, entonces ahora sí podemos calcular cuánto es el momento que llega hasta este punto, que va a ser el área bajo la curva, es decir, el área de ese triángulo. Entonces el área de ese triángulo va a ser un área 1, que va a ser la base, multiplicada por la altura, que es de 133.75 dividido entre 2. Y eso nos da como resultado 223.8. Y ese es el momento que llega hasta este punto. Es decir, que a una distancia de 3.375 nosotros obtenemos un momento de 223.8. Ahora es importante tener en cuenta cómo es ese valor. Ese valor lo estamos obteniendo al integrar un área positiva. Por lo tanto, este momento va a ir al lado positivo de nuestro diagrama de momentos. Que recordemos que para fines prácticos estamos tomando que positivo es en la parte de abajo de nuestro diagrama. Entonces aquí vamos a obtener el valor de 223.8 kilonewton por metro. Para definir cuál es la forma de esa función vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar cómo es el área que llega a estos valores. Entonces, si nosotros observamos aquí, cuando estamos comenzando,
tenemos un área muchísimo más grande que aquí en donde estamos terminando. Entonces, como aquí el área es mayor, vamos aquí a comenzar a dibujar una pendiente muchísimo más pronunciada, es decir, una pendiente grande. Aquí, como el área es más pequeña, entonces vamos a dibujar una pendiente mucho más pequeña, es decir, que tiende a 0. Ya teniendo más o menos la forma de las pendientes, podemos graficar nuestra función. Esto debido a que la derivada del momento va a ser igual al cortante. Entonces, cuando yo derivo esta función, voy a obtener la pendiente de la recta que es tangente. Vamos ahora a calcular esta segunda área que tenemos acá, es decir, la de este triángulo que está aquí. Para esto ya tenemos la altura, que es de menos 186.25, y necesitamos la base, que sería este valor de acá. Como sabemos que de aquí a aquí existen 8 metros, pues este valor va a ser de 8 metros menos 3.3475, que era lo que habíamos calculado anteriormente. Esto nos da igual a 4.65. Y calculamos entonces cuál es el área número 2. Esa área número 2 va a ser igual a la base, que es 465, multiplicada por nuestra altura, que es de 186.25. Esto dividido entre 2. Ese resultado nos da igual a 433.26. Pero recordemos que el diagrama de momentos, al igual que el de cortante, es acumulativo. Entonces tenemos que tener en cuenta estos 223.8 kN con los cuales habíamos llegado hasta este punto, que era donde terminamos de calcular acá y comenzamos a calcular para esta segunda área. Entonces, este 223.8 lo calculamos de un área positiva, entonces es positivo. Y este valor de nuestra área 2, que es de 433.26, lo calculamos de un área que es negativa. Entonces debemos restárselo a ese valor con el que habíamos llegado a ese punto. Y esto nos da igual a menos 209.4. Y si nos damos cuenta, nos está diciendo que va en la parte negativa de nuestro diagrama de momentos. Es decir, que aquí debemos dibujarlo a menos 209.4. Entonces, colocamos aquí a 8 metros desde el apoyo A un punto a menos 209.4 kN. ¿Cómo sabemos cuál es la gráfica que nos describe ese momento? Pues nos volvemos a apoyar en las áreas del cortante. Si nosotros observamos aquí, comenzamos con un área pequeña, es decir que vamos a comenzar con una pendiente no tan pronunciada. Sin embargo acá, a los 8 metros, que es hasta donde nosotros hemos hecho nuestro análisis para el momento, observamos que el área es grande. Por lo tanto, aquí, que es el momento con el que llega a los 8 metros, debemos tener una pendiente más pronunciada. Y ya teniendo las pendientes con las que comienza y termina, podemos hacer la gráfica de nuestra función. Procedemos ahora a calcular cuál es el momento que nos genera esta tercera área de nuestro cortante, que es un rectángulo. Si nosotros observamos la base de ese rectángulo, son estos 3 metros que tenemos acá. Y la altura es de 20. Por lo tanto, vamos a tener que esa área número 3 es igual a 3 por 20, que es igual a 60. Y esto lo debemos acumular con este momento con el cual había llegado hasta este punto, en el cual terminó nuestro análisis para el triángulo y comenzó nuestro análisis para el rectángulo. Por tal motivo, tendríamos menos 209.4 y este momento o esta área 3 la estamos calculando con un área que es positiva, entonces se la vamos a sumar, más 60, y esto nos da como resultado menos 150. Entonces debemos llegar aquí al punto de terminar nuestra viga, que es hasta donde analizamos nuestro diagrama del cortante, es decir, a los 11 metros, debemos llegar
con un momento de menos 150. Y aquí sucede exactamente lo mismo que sucede en nuestro cortante. Como es un área rectangular, entonces vamos a graficarlo como si fuese una función lineal, al igual que hicimos con esta carga distribuida. Unimos los dos puntos con una función lineal de pendiente negativa. Ahora, si observamos, este momento puntual que tenemos acá es un momento negativo de 150. También debemos representarlo en nuestro diagrama de momentos. No obstante, es importante tener en cuenta que todos los momentos que sean puntuales debemos cambiarles de signo en nuestro diagrama de momentos. Es decir, como este momento de 150 es negativo, según nuestra regla de la mano derecha, debemos representarlo positivo en nuestro diagrama de momentos. Es así que tendríamos este menos 150, que es con lo que llega a este punto, más 150 de este momento que tenemos acá. Entonces, si nos damos cuenta, este 150, que es este momento que tenemos acá negativo en nuestra estructura, lo estamos representando ahora positivo. Esto solamente se hace con los momentos que sean puntuales. Es decir, para todos los momentos puntuales que estén en nuestra viga, debemos cambiarles de signo en nuestro diagrama de momentos. Esto da como resultado 0. Por lo tanto, llegamos a 0 en nuestro diagrama. De esta manera obtenemos tanto nuestro diagrama del cortante como nuestro diagrama de momentos. Ahora vamos a mirar para qué sirve realizar en temas de ingeniería este diagrama de cortante y este diagrama de momentos. Para esto tenemos dibujada la viga en esta parte del tablero. Entonces, este diagrama de cortante y este diagrama de momento lo que nos indican es la distribución de los flejes y de los travesaños dentro de nuestra estructura. Por lo tanto, los vamos a necesitar para poder hacer el despiece de nuestra viga. Los flejes son los encargados de disipar el cortante dentro de nuestra estructura. Es por esto que para colocar la distribución de los flejes dentro de nuestra viga nos vamos a basar en este diagrama de cortante que realizamos anteriormente. Si nosotros observamos nuestro diagrama del cortante, aquí en esta primera parte del diagrama tenemos un área demasiado grande. Quiere decir que ahí el cortante al cual está sometido la estructura es bastante. Por tal motivo, para poder contrarrestar todo este cortante, vamos a necesitar que los flejes estén mucho más unidos que, por ejemplo, en esta zona de acá. Si nosotros observamos, esta zona de acá tiene áreas demasiado pequeñas. Quiere decir que ahí el cortante no es tanto comparado como con esta zona que tenemos acá. Es decir, que aquí, en esta zona, debido a que el cortante que nos llega es mucho más pequeño, nosotros podemos comenzar a distanciar los flejes. Por tal motivo vamos a hacer lo siguiente. Aquí, en esta primera parte de nuestro diagrama, vamos a comenzar a colocar flejes demasiado unidos. Esto con el fin de contrarrestar todo ese cortante tan grande que estamos obteniendo. A medida de que nosotros nos vamos acercando a esta zona central, que está aproximadamente a 3.34 metros de nuestro apoyo A, podemos ir distanciando un poco los flejes, porque ahí, como se dijo anteriormente, el cortante no es mucho, entonces no vamos a necesitar tantos flejes para controlar ese cortante. Entonces, a medida que vamos a llegar a este punto, lo que vamos a hacer es irlos distanciando hasta llegar acá. Si nosotros observamos acá, esta distancia entre los flejes es mucho mayor que aquí donde existe mayor cortante. Ahora, pasados los 3.35 metros y llegados a los 8 metros, tenemos una distribución diferente. Como podemos observar, aquí en esta primera parte llega un cortante muy pequeño, entonces podemos tener un distanciamiento considerable entre los flejes. No obstante, cuando vamos llegando aquí a los 8 metros, desde nuestro apoyo A, nos damos cuenta de que el cortante es bastante alto y por ende vamos a necesitar que la distancia entre los flejes sea mucho más pequeña. Entonces aquí vamos a comenzar con una distribución de los flejes más separada.
y a medida de que vamos acercándonos al final de los 8 metros, vamos a comenzar a colocar los flejes mucho más unidos para contrarrestar ese cortante tan grande que nos llega en ese punto. Si observamos ahora aquí esta zona, es una zona que tiene un área constante, es decir, que se mantiene a lo largo de los 3 últimos metros de nuestra viga. Entonces vamos a colocar unos flejes de aquí, desde el punto de 8 metros hasta el punto de 11 metros, con una distribución uniforme. Y estos flejes se van a encargar de el cortante que le llega al final de nuestra viga, que vamos a tratar de que sean lo más uniformemente distribuidos. Ahora bien, los travesaños se encargan de contrarrestar el momento. Por tal motivo, para poder graficarlos en nuestro despiece de la viga, vamos a apoyarnos en el diagrama de momento que habíamos realizado anteriormente. Entonces, aquí, esta línea, que es la línea central de nuestro diagrama de momento, va a ser la línea central de nuestra viga. Y nos vamos a dar cuenta por qué fue que cambiamos nuestro diagrama de momento con el positivo abajo y el negativo arriba. Esto lo hicimos porque cuando giramos el diagrama de momentos y colocamos el positivo arriba, podemos de una vez colocar los travesaños de acuerdo con el diagrama que tenemos acá. Es decir, que aquí, por debajo de la línea central de nuestro diagrama de momento y de nuestra viga, está el positivo. Y por encima va a estar el negativo. De acuerdo con eso y con las áreas que tenemos acá, vamos a colocar los travesaños. Es decir, que aquí, antes de los 8 metros, más o menos por acá, vamos a colocar los travesaños de acuerdo a esta área. Y después de este punto, vamos a colocar los travesaños de acuerdo con esta área. Si nosotros observamos hacia la línea central de la viga, tenemos una mayor área que hacia la frontera de la viga. Por tal motivo vamos a necesitar colocar más travesaños en esta zona. Entonces, de aquí a aquí vamos a colocar los primeros travesaños. Y estos travesaños van a ir de acuerdo con nuestro diagrama de momentos. Ahí colocamos uno porque hay bastante área acá. Y los vamos volviendo más cortos conforme nos vamos acercando a la frontera de la viga. Esto debido a que aquí existe una menor área, es decir, un menor momento. Pasado este punto, que es el punto que nosotros tenemos acá, comenzamos a colocar los travesaños en la parte negativa de la viga, es decir, en la parte superior. Y los colocamos conforme a nuestro diagrama de momentos. Entonces colocamos aquí un travesaño y vamos haciéndolos más cortos conforme nos acercamos a la frontera de la viga. Y así obtendríamos la distribución de los flejes y de los travesaños dentro de nuestra viga para las cargas que teníamos inicialmente. Déjenme saber en los comentarios qué sucedería si en vez de esta carga de 20 kN tuviésemos una carga de 117.273 kN. ¿Cómo serían las reacciones y cómo serían los diagramas de momento y de cortante para la viga? En la información del video van a encontrar la solución para este ejercicio que les estoy proponiendo para que lo puedan revisar.